en Siria lleva muchísimos años, me refiero a la guerra civil, ¿no?, que empezó allá por el 2011, 2012. Pero ahora la novedad tiene que ver con este ataque desde Turquía. Y observen ustedes el mapa para empezar a entender de lo que estamos hablando. Fíjense que la frontera al sur de Turquía o al norte de Siria, como quieran verlo, es ahora el eje de todas las preocupaciones. ¿Por qué? Porque en esa frontera, durante muchos años, cuando empezó la guerra civil en Siria, estaban apostados los famosos kurdos, que es este grupo de minoría étnica, que no es tan menor, porque son cerca de 30 millones, que están no solamente en Siria, sino en varios países. Algunos están en Turquía, otros están en Irak, otros en Irán. Bueno, cuando Turquía decide atacar Siria, hay un desequilibrio, digamos, en toda la zona del Medio Oriente que solo un especialista lo puede explicar. Y por eso está con nosotros conectado telefónicamente el señor Horacio Calderón, que es analista internacional, pero que se especializa justamente en todo lo que sucede en Medio Oriente. ¿Cómo le va, Horacio? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, a ver, explíquenos por qué los turcos invaden a los kurdos en el norte de Siria y qué papel juega en la región cada uno de estos países que vemos en el mapa, de la forma más sencilla para que todos podamos entender. Bueno, como yo había explicado numerosas veces en Canal 26, estamos experimentando desde 2008 un cambio de ciclo histórico de 5 siglos. No voy a explicar obviamente eso, pero uno de los grandes efectos que ha tenido este cambio de ciclo es el resurgimiento de antiguos imperios que quieren de alguna manera renacer hoy con claves distintas, y este es, por ejemplo, el caso del antiguo Imperio Otomano, hoy Turquía. Ajá. ¿Qué sucede? A ver. El Imperio Otomano fue derrotado en la Primera Guerra Mundial. A raíz de esa derrota, perdió casi todas las regiones de su imperio, entre ellas numerosos países árabes, entre ellos Siria. Con los acuerdos, los tratados posguerra, post Primera Guerra Mundial, quedó toda la región de la Anatolia como envuelta en una especie de corset del cual no se puede escapar. Una de las grandes rutas para escapar de ese corset es sin duda lo que estamos abordando en este momento, el resto quedará para otra oportunidad, que es el norte de Siria. Porque de alguna manera en el año 2011, cuando salieron a relucir estas famosas primaveras árabes, falsas primaveras árabes, que eso habría que explicarlo también en otro momento, Turquía comenzó a abrir sus fronteras a cuanto terrorista de Europa y de otras regiones quisieran ingresar, por un lado, por supuesto, a Siria, y por el otro también a Irak, o desde Siria a Irak. ¿Con qué objeto, con qué objetivo? Bueno, derrocar al gobierno de Bashar al-Assad y tener la oportunidad de poder invadir el país hacia el sur, donde al mismo tiempo había una etnia kurda altamente peligrosa para ellos, que es la que están combatiendo en este momento, que tan útil fue junto a Estados Unidos y otras potencias para derrotar al ISIS. Y entonces, Horacio, para ir haciendo una pausa, y si podemos volver a poner el mapa, le pido a nuestro señor director, ¿por qué Donald Trump decide retirar las tropas que estaban apostadas justo en el límite entre Siria y Turquía y que habían sido el apoyo fundamental para los kurdos? ¿Por qué Turquía ataca, digamos, a los kurdos y por qué los Estados Unidos permite este ataque? Esa sería la pregunta. Bueno, cómo no. Por ejemplo, Turquía está atacando a los kurdos del sur porque además, de alguna manera, son no solamente una barrera, un impedimento para, en el caso de provocarse en un futuro una situación caótica en Siria, poder avanzar hacia el sur, que es la antigua visión del Imperio Otomano. Entonces, Turquía, las intenciones de Erdogan, más que atacar a los kurdos, es llegar a Siria. Ambas cosas, pero ¿por qué
ya di la explicación del por qué de Siria. La explicación del tema kurdo es un tema muy grave para Turquía. ¿Por qué? Porque están de alguna forma desplegados en toda la frontera, por supuesto, con Turquía. Eso lo están mostrando ustedes en este momento en pantalla en el mapa, y que en el caso de que se pueda producir una región autónoma de la franja de parte de la etnia kurda, que usted acaba muy bien de describir, que es diferente a otra, cuidado, ¿no? Entonces que esto es muy complejo de poder llevar a lo mejor. Es muy complejo, por eso a veces yo trato de guiarlo con las preguntas, porque me imagino a dónde el televidente puede perderse. Claro, entonces teniendo en cuenta que los kurdos, esta minoría que ha apoyado mucho a los Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico en Siria, ahora están solos porque hubo un retiro de tropas por parte de los Estados Unidos. Hay otros analistas internacionales, Horacio, que ya están animándose a hablar de que el propósito en realidad de Erdogan no es solamente atacar a los kurdos y llegar a Siria, sino que puede ser hasta el propio Israel. Y llama la atención el silencio de los Estados Unidos frente a estos análisis, ¿no?, que se hacen a nivel global. Bueno, eso sería, por supuesto, un objetivo ulterior. Pero hay una cuestión importante que hace a la pregunta que usted me hizo, Verónica, y no querría dejarla sin respuesta. Toda esa región autónoma que pretenden de alguna manera, o pretendían instalar los kurdos, aliados de Estados Unidos... Que sería la frontera norte de Siria. Claro, pero usted fíjese, no sé si tendrá en el mapa en este momento para colocar, pero si no lo explico, toda esa franja de la frontera norte de Siria, la frontera sur de Turquía, conecta con toda una región del oriente turco que es casi mayoritariamente kurda y que está peleando desde hace décadas para el separatismo, para crear una república kurda que esté constituida por los kurdos del norte de Siria, por los kurdos que están en territorio turco. No olvidemos los kurdos que están en territorio de aquí, más los kurdos que están en territorio de Irán. Y entonces podemos reflexionar lo siguiente, que para el presidente turco, para Erdogan, el peligro no es solamente la frontera al sur de Turquía con los kurdos, sino que más bien él lo que está atacando es la posibilidad de que los kurdos finalmente puedan instalarse y tener el Estado que tanto buscan desde hace tantísimos años. Claro, porque acá hay una cuestión. Ustedes recordarán que antes de la formación del Estado de Israel, ¿no es cierto?, hubo un hogar judío, ¿no?, antes que el Estado de Israel fuera, por ejemplo, fundado como tal. Entonces, la región del norte de Siria pretende eso, pretende lograr por lo menos una condición de región autónoma. Ahora, al ser atacados de esta manera, yo diría que brutal, por parte de Turquía, que en definitiva abrió sus fronteras al terrorismo, esta región de kurdos que son sirios, o sea, son kurdos de nacionalidad siria, han vuelto de alguna manera a su situación original, sería un statu quo ante del año 2011, de estar bajo control, por supuesto bastante duro, bastante férreo, del gobierno de Siria, que vuelve a estar en manos bajo control de Bashar al-Assad y por supuesto de sus aliados. Y ahora, Horacio, otro punto de vista dentro del mismo conflicto, ¿no? Sí. ¿Por qué ayer estaba viendo el debate de los demócratas que se está llevando adelante para las elecciones en los Estados Unidos el año que viene? Y todos los demócratas coinciden en algo que no solamente hay que ser demócrata para coincidir, pero es una pregunta válida a nivel mundial. ¿Quién va a confiar ahora, decían los candidatos, en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que el presidente Donald Trump retira las tropas a los aliados de los Estados Unidos que lo ayudaron a combatir, digamos, el terrorismo en Siria durante tantos años? ¿Qué país va a confiar ahora en los Estados Unidos con este gesto que para muchos estadounidenses ha sido un error y para otros no tanto? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, eso que acaban de decir los demócratas es una especie de proclama de campaña, porque ellos olvidan históricamente
todas las veces que de alguna manera traicionaron aliados que en su momento fueron tácticos, que sirvieron a algún tipo de propósito. Por ejemplo, me voy a remontar a los tiempos de Saddam Hussein, cuando Estados Unidos y otras potencias promovieron el levantamiento de los chiitas en la región sur de Irak y después los abandonaron y fueron masacrados por el gobierno de Saddam Hussein. Uh-huh. ¿Y ¿No cómo? es cierto? O sea que yo diría que los demócratas deberían poner un poco también las barbas en remojo, discúlpeme la expresión Sí. un poco académica. Uh-huh. No es Está entre no es la comillas. primera vez, digamos, que podemos hablar de una No, traición. pero ahí le podía citar. Pero, a ver, Horacio, muchas ¿y qué oportunidades. puede llegar a pensar el Estado de Israel frente a esta situación? Por dos cuestiones. Primero, porque Netanyahu todavía no logra mayoría para conformar gobierno, esto lo debilita mucho, digamos, pero además porque parecería ser que la relación entre Israel y los Estados Unidos no es la misma desde hace un tiempito, digamos, ¿no? ¿Puede temer el Estado de Israel que venga una ofensiva por parte de Turquía y que llegue, digamos, hasta su territorio, teniendo en cuenta el retiro de las tropas? No, de los esto Estados yo lo Unidos? considero de bajísima probabilidad de ocurrencia. Por supuesto, posible es, ¿no? Esto entra dentro de las posibilidades, pero las probabilidades de que eso ocurra son mínimas por una razón muy sencilla. Israel es una potencia nuclear, que tiene 80, hemos hablado en su programa hace poco tiempo, tiene 80 cabezas nucleares. Uh-huh. O sea, tiene un poder de disuasión nuclear que impediría, por ejemplo, a Turquía intentar un avance hacia el sur, que además yo creo que los mismos sirios en ese momento también intentarían impedirlo. Y la última pregunta que le hago, Horacio, lo veo muy poco probable, ¿no? Ajá. Y la última pregunta es, ¿está capitalizando toda esta situación muy bien el presidente ruso, Vladimir Putin? ¿Le conviene todo esto que está pasando? Por supuesto, esto le conviene a Vladimir Putin, y yo, usted sabrá que nos seguimos mutuamente, que yo hace rato que estoy hablando de una especie de entente, de un entendimiento, aunque más no sea tácito, entre Vladimir Putin y Donald Trump, ¿no? Donald Trump ayer en la Casa Blanca puso una frase en su portal que me parece muy importante: nosotros somos antiglobalistas porque nosotros somos patriotas. Y cuidado, y eso lo podía afirmar Vladimir Putin. Sí. Entonces hay muchas cuestiones de política internacional que se ven en superficie, pero que cuesta de alguna manera explicar porque forman parte de una diplomacia secreta en la cual nosotros podemos especular, pero no tenemos las pruebas, Ajá. por lo menos en este momento. Bueno, Horacio, ha sido muy, muy amable. Muchas gracias. Basta. Bueno, a ver, Quique, ¿qué reflexión te Impecable queda? todo lo que describió Horacio. Ujú. Pero para terminar de entender cuál es el problema de todo Medio Oriente, hay que remitirse a la Primera Guerra Mundial. Sin remitirse no se va a entender nada. Para vencer al Imperio Otomano existió una alianza entre Francia, Inglaterra y Rusia en contra del Imperio Otomano, también asociado con Alemania, ¿no? Con la Alemania del Kaiser Guillermo. Mientras transcurría la guerra, los ingleses y los franceses y los rusos en secreto sellaron un tratado que se llamó Tratado de Sykes-Picot. Sykes era un agente de inteligencia inglés, Picot uno francés. ¿Y de qué se trataba este tratado? Se repartieron Medio Oriente para luego de finalizada la guerra. De una forma tan bruta lo hicieron que más o menos agarraron una regla y trazaron rayas, y a partir de acá va a haber un país, acá va a haber otro, acá va a haber otro. Sin tener en cuenta todas las consideraciones étnicas, burdo religiosas. eso, exactamente, que no tuvieron en cuenta que ese territorio estaba integrado por mayorías chiitas, suníes, kurdas, y que quedaron encerradas en distintos países, y peor aún el caso de los kurdos, que ni siquiera han obtenido su Estado-nación soberano. Claro. Y que no son pocos, cerca de 30 millones de 30 kurdos son los que millones buscan son un los lugar kurdos. donde asentarse, ¿no? Son 30 territorialmente. millones que no tienen un Estado nacional soberano. Eso se convirtió en una bomba de tiempo que más tarde o más temprano iba a estallar. Y por otro lado, en aquel entonces había un personaje, también agente de inteligencia británico, que se llamaba Thomas Edward Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia, que no era más que un terrorista, agente de inteligencia británico, que ingenierizaba levantamientos terroristas que hoy se llamaría ISIS,
pero que en aquel momento fue apoyado por los kurdos, lo que en aquel entonces se llamó la Hermandad Musulmana. Mirá cómo se reciclan los nombres. Claro. Y el sueño de... Para luchar contra los otomanos y vencerlos. Claro. Así fue. Hoy, ¿qué sucedió? Lawrence de Arabia le prometió a todos los pueblos árabes un gran país que se iba a llamar Panarabia, que nunca sucedió. Claro. Hoy, el Imperio Otomano quiere restaurar eso. Vos fíjate, cuando habló Erdogan en las Naciones Unidas, mientras todos estábamos hipnotizados con la niña Greta Thunberg como si fuera un prestidigitador que nos hace así con la mano y nos mete con la otra mano la mano en el bolsillo, bueno, Erdogan habló ante las Naciones Unidas y dijo cosas contundentes, lo que dijo. El presidente turco. El presidente turco Erdogan. Y quien ve su exposición, que poca repercusión tuvo en los medios, y a propósito lo omitieron, porque fue contundente. Bueno, ¿a dónde? ¿Qué fue lo que dijo Erdogan? Él habló del Estado de Israel puntualmente y señaló, y con mapas exhibiéndolos, cómo eran las fronteras de Israel en 1947 cuando se fundó, cómo eran en 1967 cuando fue la Guerra de los 6 días y cómo fueron ganando terreno, hoy. A eso se refería Erdogan. ¿Ale? Hay 2 o 3 puntos claves en esto. Primero, como bien decía Horacio Calderón, ¿no? Estamos viviendo en el mundo una nueva profundización de la anarquía en el sistema internacional, porque están apareciendo nuevos poderes, cayendo los anteriores y se está reconfigurando el sistema geopolítico global. Turquía, que se siente, porque a ver, todos necesitan llevarse bien con Turquía. Estados Unidos lo necesita, Rusia lo necesita, la Unión Europea lo necesita. Lo que dijo Erdogan, de que si lo molestan demasiado va a abrir las puertas a 2 millones de refugiados que vayan para el resto de Europa, es real, y el peligro está. Por eso lo necesita la Unión Europea. ¿Por qué necesita tanto Estados Unidos a Turquía? Bueno, pero vayamos a la historia. Turquía, miembro de la OTAN, punta de lanza para la amenaza a la Unión Soviética. Al día de hoy hay bombas nucleares guardadas en Turquía, que el New York Times salió desesperado a decir qué iban a hacer con esas bombas nucleares. Turquía está en una posición, si vemos el mapa, en una posición geopolítica muy particular y es interés vital para todas las grandes potencias. Históricamente. ¿Qué es Estambul? Estambul es una ciudad que está en 2 continentes, en Europa y Asia. ¿Qué es Turquía? Un país que está entre 2 bloques geopolíticos, la OTAN y Rusia, y cuenta con armamentos de ambos, cuenta con todos los armamentos occidentales de la OTAN, y ahora los rusos le proveyeron los sistemas S-400. Y vamos al tema puntual de los kurdos. Los kurdos en estos últimos años vienen creciendo y vienen acrecentando su influencia política dentro de Turquía. Claro. En las últimas elecciones legislativas lograron tener 67 legisladores. La influencia porque tienen el Partido de los Trabajadores. Es el Partido Democrático de los Pueblos, es la rama política que está en el Congreso, y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán es la rama armada, la que consideran terrorista los turcos, ojo, y también la Unión Europea y Estados Unidos formalmente. Esa simbiosis y esa relación que no se puede negar porque la hay, esa relación es la que está buscando también romper Erdogan con este ataque, buscando debilitar la rama armada. Y siguiendo un poco el hilo de pensamiento de Quique, si es que lo estoy interpretando bien, ¿por qué en la ONU el presidente turco Erdogan dedicó tanto tiempo a hablar de lo que pasa en Israel, digamos, no respecto solo Israel, a la toma de también habló de Arabia Saudita, pero habló del asesinato de Khashoggi en su propia embajada en Estambul. Ahí estamos viendo de nuevo el mapa, ¿no? Sí. Desde Turquía, que vendría a ser el centro de nuestra visión, surgen muchas incógnitas este sentido, hablando de cuál puede ser la estrategia, porque es lo que todos nos preguntamos. ¿Estados Unidos está cambiando su estrategia, quitando las tropas de Siria? Y ahí es donde estoy apuntando. Pero que Estados Unidos, como bien decía Calderón, Estados Unidos le cede Siria, la deja en manos de Rusia, histórico aliado desde la Guerra Fría, y el creador del Partido del Kurdistán, era aliado del padre de Bashar al-Assad. Claro, sí. Bueno, Estados Unidos cede en su intento de derrocar a Bashar al-Assad porque es asunto vital para Rusia.
Y Turquía está buscando una expansión, es cierto. Teniendo en cuenta la situación anárquica del sistema internacional y el interés de las hoy grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, en la región, no van a permitir que Turquía se expanda ni que llegue a las puertas de Israel. Tampoco le van a dar tanta libertad. Ni que derroque a Bashar al-Assad. No está jugando Estados Unidos con que otra vez vuelva a desarrollar fuerza el terrorismo en Siria con el retiro de sus tropas. Te diría yo creo que terrorismo no. Sí, una avanzada distinta de la geopolítica. Vos fíjate, hubo un detalle que también pasó desapercibido por los grandes medios globales porque están mirando para otro lado porque les conviene. La semana pasada en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, hubo una reunión con el intento de que salga una resolución que condene a Turquía por esta avanzada sobre territorio sirio. No pudo salir esa resolución. ¿Por qué motivo? Porque fue vetada por 2 países, solo 2. Rusia y Estados Unidos. Y es la primera vez desde que se crearon las Naciones Unidas que Rusia y Estados Unidos votan en acuerdo para que no salga una resolución del Consejo de Seguridad. Es que, aparte de Estados Unidos, recordemos hace un par de años nomás, el intento de golpe de Estado a Erdogan, sí, ¿no? Donde, bueno, por supuesto, que analizamos lo que seguimos y analizamos de todo, obviamente que estaba Estados Unidos detrás de eso. Estados Unidos se vio obligado a arreglar con Turquía y, bueno, en esta nueva etapa de la Guerra Fría que se está viviendo en el mundo entre Estados Unidos y Rusia y donde aparece China que se está metiendo, todos necesitan tener, lo repito y lo retiro y lo reafirmo, una buena relación con Turquía y todos están dejando hasta cierto punto que Erdogan haga esta jugada. Claro. Bueno, la orden misma de Trump de retirar las tropas de Siria es como que le guiñó el ojo a Erdogan. No hacen falta palabras para eso. No hacen falta palabras. Claro, lo que pasa que en el medio 11.000 kurdos perdieron la vida apoyando, ¿no? También a los Estados Unidos. Está bien que para ellos también les convenía porque ellos están buscando su lugar en el mundo. Verónica, los kurdos le habían... Una pausa. Perdón, porque si no tenemos que seguir hablando y es un tema apasionante. Hacemos una breve pausa, les prometo que vamos a seguir desarrollándolo porque van a seguir habiendo novedades en este sentido. Ya volvemos con más líderes internacionales.